Las clases embotan la mente, destruyen el potencial de la creatividad. Eso decía Russell Crowe en la película Una mente maravillosa, a través de las palabras del personaje que interpreta John Nash, conocido creador de la teoría de juegos. Y aunque pueda ser cuestionable que las llegara a pronunciar alguna vez, en ese o en otro contexto, me han parecido en cierta medida apropiadas para empezar con este tema que tenía pendiente, que es el aprendizaje. Incluso me he hecho una chuletita para constatar que tomo notas. Vamos a ver. Desde el punto de partida, el título, el aprendizaje. Ya de alguna manera es poco habitual enfocarlo en esos términos, ¿no? Aquí cuando hablamos de lo que yo voy a tratar, no hablamos de aprendizaje, hablamos de enseñanza, que es la otra parte de la relación, ¿no? Tanto el aprendizaje como la enseñanza son una transmisión de información, una transmisión de conocimiento, pero mirado desde dos puntos de vista opuestos. En esa relación hay una parte, que es la parte de arriba, que es la que propaga, promulga esa enseñanza, y hay otra parte que es, bueno, podríamos decir la de abajo, los estudiantes, que es lo que son los que deben aprender. ¿Por qué se enfoca en términos de enseñanza? Porque hablamos de una relación completamente vertical, tal como está organizado en este sistema socioeconómico. Uno habla y los demás escuchan. Eso es una clase, ¿no? Al fin y al cabo, que está muy bien, ¿eh? Que sea así. Y más si el que habla verdad y los que escuchan de verdad. Que eso ya es más complicado por varias cuestiones, pero bueno. Entonces la parte de enseñanza, igual no es el papel clave, ¿no? Porque uno puede enseñar mejor o peor, pero lo importante no es tanto que uno enseñe, sino como la finalidad de la función, que al fin y al cabo es que otros aprendan. O sea, la función de la enseñanza no es que unos enseñen, la función de la enseñanza es que otros aprendan, y esa es la parte relevante. Porque por muy bien que uno enseñe, si los otros no aprenden, la cosa no ha fructificado, ¿no? Ese era un poco el principio del enfoque, y uno de los temas que tengo aquí apuntado hace relación a ello. La enseñanza, tal como está montada, no es una actividad que invite precisamente a la reflexión. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es como alimentar con un embudo, ¿no? Ahí tiene que entrar la comida, hay apetito o no hay apetito. La misma dosis para todo el mundo. Y en el momento que toca. Eso es, al final, obviando, obviando al 100% las necesidades de las personas, que son las que tienen que aprender, por otro lado.
Porque si es un esfuerzo enseñar, pues aprender ya ni te cuento, ¿no? Hace poco en una página de internet había algún comentario y hablaba un poco sobre el contraste cuando salía de la carrera, que lo tenía todo controlado y sabía dónde ir a buscar las cosas que necesitaba y qué teclas tocar, ¿no? Se desenvolvía en ese medio, el que redactaba el artículo bien, y lo que subrayaba era el contraste al salir del ámbito académico y enfrentarse a lo que es la vida real, que al fin y al cabo son problemas que no están resueltos. Él decía que, claro, problemas abiertos, ¿no? Donde realmente no vas a tener siempre las fuentes de información a las que recurrir, etcétera. El tipo de inteligencia, también es inteligencia, ¿no? En cierto lado, el tipo de inteligencia que promueve la educación actual, por cómo funciona, por cómo está estructurada, ya no estructurada, sino por sus principios filosóficos, ¿no? Pues estimula evidentemente más un tipo de capacidades que otras. Y en ese sentido, pues hombre, lo que se favorece fundamentalmente es el aprendizaje mecánico. Y esto es un tópico, no viene de ahora, ¿eh? Se viene escuchando de bastante atrás. Que al final la cosa es un poco repetir como loritos, ¿no? Lo que te dan. Y lo que es el pensamiento crítico, el análisis, el cuestionamiento de la información con la que se trabaja. Todas esas facultades que a nivel de investigación no es, no es que hagan falta, es que son imprescindibles, pues igual desde la base no se fomentan tanto. Tanto como se debería, quizás. Entonces, bajo esa filosofía, bajo esos preceptos, ¿qué sucede? Pues que la enseñanza va actuando de alguna manera a modo de filtro y personas que disponen de ciertas capacidades, pues hombre, en lo que es la formación reglada, encuentran más trabas que otras que pudieran tener tal vez otras aptitudes. Eso es consecuencia de cómo está planteada la enseñanza, y no solo la enseñanza, sino el marco económico en el que se desarrolla. Porque no nos olvidemos de que al final colegios, universidades, institutos son fábricas de trabajadores, más o menos formados, ¿no? Lo de los templos de conocimiento, pues también, pero pero quizá un poco menos, ¿no? Al fin y al cabo, lo importante es satisfacer las necesidades de las empresas, necesidades técnicas, porque son las que crean la demanda laboral al final. Hay en países que más y en países que menos. En Estados Unidos, por lo que tengo entendido, las empresas tienen la mano metida en las universidades hasta el codo. Aparte de que sabe financiar, etcétera. Tema de las becas. Eso lleva al siguiente punto que quería tratar. La formación como aprendizaje o la formación como inversión. Porque tal como están las cosas, la formación reglada, que conocemos, la habitual, ¿no? No nos engañemos, que es más lo segundo, es más una inversión. Pues la cosa no es tanto aprender, que también, por supuesto, pero es casi lo que tendría que ser el objeto principal de la actividad, es casi una actividad secundaria, ¿no? Y si uno pues en un momento dado pues tiene que copiar en un examen, pues oye, no pasa nada, porque aquí lo importante no es aprender o no aprender, aquí lo importante es tener un título
que luego te permita amortizar tal vez los costes de ese propio título a través de tu inserción en el mercado laboral. Entonces, aprender probablemente es otra cosa. Los orígenes de eso, pues, puramente económicos. Al margen de cualquier otra consideración. Pero como antes que nada en la vida hay que comer, y en un principio cada día, ¿no? Y bueno, ya no es solo cuestión de comer. La ambición ahí también tiene su papel, por supuesto. Pero vaya, ese era uno de los puntos que quería tocar. Al fin y al cabo, los títulos son una inversión más que lo que es el aprendizaje. Porque, a ver, esto también ha cambiado bastante en los últimos años. Antes encontré información, pues tenía unos costes y unas dificultades más bien elevadas, ¿no? Siempre han habido bibliotecas y había bibliotecas públicas también hace unos años, pero claro, no es lo mismo tener que ir a parar a obras de consulta que el cambio que estamos viviendo en las últimas décadas a través de Internet, ¿no? Donde la información es mucho más accesible, viaja mucho más rápido y ha disminuido costes de forma bastante significativa. Evidentemente, es a nivel de las obras últimas de especialización de cada materia, pues probablemente el escenario no haya cambiado tanto, pero bueno, fundamentalmente a nivel divulgativo y en los niveles básicos e incluso intermedios, la información está. Pero para aprender, como todo en la vida, no basta con disponer de la información. Lo primero que hace falta, y esto sí que es básico y fundamental, son las ganas por aprender cosas. Porque es que si no, no tenemos cimientos sobre los que construir. Y entonces aquí, no sé, se va al colegio como el que va al trabajo. Porque realmente los padres, mientras los niños están en el colegio, tienen que ir al trabajo. Tampoco hay mucha más opción, ¿no? Entonces, bueno, es lo que toca, guste o no guste, esté uno en disposición para ello o no. Con el agravante que en los años de la pubertad y adolescencia, ¿no? Cuando se está todavía formando la personalidad y uno es generalmente un poquito más inestable, ¿no? Y es difícil tener las cosas claras. No sabes ni en el mundo en el que estás viviendo y ya vas a tener que tomar las decisiones que van a determinar tu, vamos a llamarlo carrera, ¿no? Tu futuro, sin duda. Está así planteado, ¿eh? Así funciona un poco la cosa. Entonces, yo creo que se hace importante separar y con cierta claridad lo que es el hecho de aprender a lo que es el hecho, al fin y al cabo, de seguir una formación reglada, ¿no? De obtener un título para luego poderse incorporar en ciertas condiciones al mercado laboral y llevar una vida, pues algo más acomodada si se puede. Son cosas distintas. Que acaba y que para obtener un título, pues se van a requerir una serie de conocimientos, etcétera, etcétera. Y hasta hay que hacer una tesis a final de carrera, ¿no? Que supone que sería o debería ser aportar algo al desarrollo de la disciplina en la que uno está involucrado, ¿no? Luego a la hora de la verdad, ¿no? Habría que ver las tesis, ¿no? Pero de todo habrá, de todo habrá. Entonces, no quiere decir que no se aprendan cosas, desde luego, pero acaba siendo casi como una actividad
colateral. Por la otra parte, en el otro lado, lo que puede ser el aprendizaje que uno obtenga, que al final son los conocimientos reales, ¿no? Reglados o no. El aprendizaje fuera del marco reglado, fuera del marco académico oficial, carece carece de valor en el sentido de que carece de justificación, ¿no? La justificación está en los hechos y ante cualquier trabajo, pues lo normal es que uno tenga que presentar unas credenciales. Ahora ya lo de las cartas de recomendación igual se lleva menos, no sé. Cada uno según los niveles que se mueva. Lo que sigue funcionando bien son los enchufes. Esa carta de recomendación sí que sigue funcionando. Pero bueno, en principio, para los trabajos lo que tienes es una entrevista donde vas a tener que demostrar unos conocimientos y no por la vía de los hechos, sino por la vía de los títulos, tal vez de la experiencia, etcétera. Aunque hay de todo, ¿no? Pero bueno, grosso modo sería un poco así. La verdad es que el hecho de tener un título, pues se sabe que abre puertas y el hecho de no tenerlo, las cierra. Pero ya no solo para buscar trabajo, sino hasta en cualquier debate o conversación, aunque se conozca como una falacia del libro, lo que es la falacia ad baculum, ¿no? Que representa que el hecho de por tener más conocimientos en la materia, el argumento de una persona determinada, pues pueda tener más validez por ese criterio. Pues aunque sea una falacia del libro, como decíamos, la verdad es que también funciona en ese sentido. Cuidado que lo ha dicho un licenciado. Tiene que ser verdad, ¿no? Bueno, al final la realidad es un poquito más complicada que eso, como todos sabemos. ¿Y qué más temas tengo apuntados por aquí? A ver, para que luego digan que no tomo apuntes. No va a ser muy larga, me parece. La diferencia entre aprendizaje y enseñanza, entre inversión y aprendizaje. Mm, y el tema de la especialización. Esto sí que es, yo creo que interesante y tiene mucho que ver con el concepto de aprendizaje que cada uno tenga al final, ¿no? El tema de la especialización, pues lo conoce todo el mundo, me imagino, ¿no? A medida que va progresando la ciencia, pues el conocimiento. Esta expresión la utiliza José Manuel Naredo, un economista, que tiene ideas bastante interesantes, por cierto. Y lo que se ha hecho al fin y al cabo es parcelar el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento parcelario, diría él, supongo. Es inevitable al fin y al cabo, ¿no? Porque una persona no puede abarcar el conocimiento que han acumulado las diversas disciplinas ya a lo largo de la historia. La última vez que eso era más o menos posible creo que fue en la Edad Media. Y ya ha pasado, pues no sé, casi 1000 añitos, ¿no? Entonces, hay que, por las capacidades propias al final, porque uno no da para todo, ¿no? Hay que renunciar, hay que seleccionar y hay que priorizar. Y ahí depende mucho del focus, del enfoque que uno quiera poner a la disciplina o al trabajo que quiera desarrollar. Desde la máxima especialización, que es coger un área muy pequeña y, bueno, conocerlo prácticamente todo respecto a la materia. O sea, claro, necesariamente estás prescindiendo de información que también te puede ser útil, ¿no? El terreno de la investigación, fundamentalmente. Y luego está un poco una visión que a mí me interesa particularmente más. Supongo que por mi carácter. Bueno, vamos a prescindir del adjetivo. La otra opción, que también es interesante, el otro extremo, diríamos, es un conocimiento mucho más genérico, mucho más somero, pero que por lo tanto tiene la capacidad de abarcar ciertas disciplinas. La ventaja de esto es que ofrece una mayor perspectiva
Y en el estado que están ahora no bueno, la mayoría, sí, muchas de las disciplinas, parece que para avanzar sea bueno incorporar un conocimiento, bueno, multidisciplinar o transdisciplinar. Hay muchas maneras de decirlo. Al fin y al cabo, que involucra varias de esas parcelas que comentábamos antes, que aparentemente están inconexas, pero bueno, ya hemos ido diciendo en estas charlas, ¿no? Que todo ese parcelado, ¿no? Es algo al final artificial. Hay una interconexión amplia y diversa entre todas las esferas de la vida. Estábamos diciendo al principio, estamos hablando de educación, la relación que tiene con el marco socioeconómico, ineludible. Como muestra un botón, ¿no? La ventaja de un conocimiento pues, casi de nivel divulgativo, ¿verdad? Es que tiene la facultad de dotar de una perspectiva mayor y a la luz de esa perspectiva pueden aparecer interconexiones entre disciplinas que si uno tiene la cabeza muy metida en una disciplina en concreto y en un área además muy restringida a esa disciplina, es posible que no tenga presentes. Y a veces pueden ser factores imprescindibles para poder seguir avanzando en la materia. Por ejemplo, yo hace poco he dado con un pequeño hallazgo interesante. Y es que, cogiendo el listado de números primos, si uno coge cada cifra y hace lo que se llamaría el sumatorio, hasta reducirlo a la cifra base, yo que sé, por ejemplo, si uno coge el 17, sería sumar 1 más 7 y daría 8. Y eso sería un poco la cifra base, ¿no? La cuestión curiosa es que si uno hace esto con los números primos, va a encontrar una serie de resultados al final, entre los cuales puede haber una diversidad de cifras, pero que en ningún caso incluyen el 0, evidentemente, ni el número 3, ni el 6, ni el 9. Esto que fue una cosa que, no sé, me lo crucé casi por casualidad, ¿no? Estaba buscando sobre las características del número pi, si es un número natural o no, etcétera, sobre la distribución que tienen los decimales. Acabé también mirando el tema este con los primos y bueno, y salió esto. Y en un principio, claro, uno va encontrando resultados 2, 5, 8 y tampoco le da importancia hasta que repara un poco en la conexión de una frase que sí que ha quedado registrada de Tesla, un poco grandilocuente, ¿no? También arropando al mito del genio, que era más genio que mito, pero bueno. Y lo que ha pasado a la historia es algo parecido a una frase como: si tan solo pudieras conocer la magnificencia del número 3, 6 y 9, tendrías la clave del universo, más o menos, ¿no? Viene a decir. ¿Qué quiso decir exactamente? No lo sabe nadie. Sí que se sabe que Tesla tenía una base matemática muy muy fuerte. Hay por ahí un papelito muy interesante que relaciona los números con polígonos regulares circunscritos en una circunferencia, les asignan unas posiciones y a partir de ahí, bueno, parece que emanan una serie de conclusiones. Es interesante, es interesante. Hay también otras coincidencias, digamos, con estos números que tampoco voy ahora a enumerar. Ya hay vídeos por ahí que lo harían mucho, que lo hacen mucho mejor de lo que lo haría yo. Pero sí que añadiría este pequeño granito de arena, ¿no? El tema del sumatorio de los números primos. Lo he comprobado y todos los primos hasta tres cifras, 900 y pico, ¿no?
la norma se cumple. Entonces parece que sea requisito indispensable de un número primo que el sumatorio de sus cifras dé al final un valor diferente a 3, 6 y 9. Múltiplos de 3 al final, ¿no? Aparte del 3, por cierto. Pero no, el 3 no sería un sumatorio. Pero bueno. Es un pequeño hallazgo que la verdad es que de momento no tiene más trascendencia, pero sí que tiene algunas implicaciones interesantes. Y son las siguientes. Esta técnica que se describe del sumatorio tiene su origen, hasta donde yo sé, que tampoco es que conozca mucho la materia, pero tiene su origen en la cábala hebrea. Bien. De hecho, si no tengo mal entendido, pues las letras de las letras hebreas pues tendrían un valor numérico, etcétera. Pero bueno, yendo a lo que os interesa, estamos hablando de una técnica que es pseudo-matemática, que tiene una consideración esotérica hoy en día en el peor sentido del término, ¿no? Como anticientífica, realmente. Cuando realmente, aunque no forme parte de una matemática ortodoxa, hombre, que unas cifras la componen otra serie de cifras, eso es innegable. Y que se pueden hacer operaciones, digamos, más o menos entre ellas, pues, hombre, no parece nada tan descabellado en un principio. Sin embargo, es como una vía muerta que se ha dejado la ciencia actual, ¿no? Y no pasa solo en el plano de la matemática, pasa un poco en todos los planos. En el sentido de que hay ciertos conocimientos o ciertas ramas que se consideran pseudocientíficas y se discriminan sin demasiado cuestionamiento y a veces sin demasiado rigor, que es lo preocupante. En una posición que al final es totalmente anticientífica. Lo científico realmente es descartar todas y cada una de las posibilidades al margen de prejuicios o juicios creados que pueda tener uno. Entonces, lo que está detrás de este pequeño hallazgo, que yo entiendo que no estaba contemplado hasta ahora, es al final un relato. Un relato que he ido conformando en parte, pues, con tiempo de estudio tranquilo y paciente de disciplinas muy aisladas, un poco buscando las fronteras de cada uno de los campos y ver dónde están para tener una visión un poco global, ¿no? Y el hecho es, bueno, que recurriendo a se diría, es que no sé ni si llamarlo técnica, pero que sigue en un modo, de una manera, con una herramienta ancestral, ¿no? Porque en los años que debe tener eso, pues, pues parece que se ha podido, vamos a decir, descubrir una característica matemática de los primos que a fecha de hoy entiendo que no se tenía contemplada. Hay varios tipos de números primos con sus nombres propios, etcétera. Pero hasta donde yo conozco, espero no estarme equivocando porque tampoco se me puede pasar por alto. Hasta donde yo conozco, la actividad de sumatorio no está considerada ni contemplada dentro de la ciencia matemática actual, ¿no? Lo curioso del tema es que vincularlo con Tesla vino después. Hace algunos tiempos, de vez en cuando, mira los primos.
da curiosidad, intentas buscar si hay algún intervalo que, no sé, curiosidad un poco. ¿Qué es el motor del aprendizaje, no? Porque sin eso no hay nada. Y echar un rato y ver y mirar, un poco a modo de hobby, a modo de pasatiempo, ¿no? Esto de la cultura del esfuerzo es un poco la cultura del esclavo, ¿eh? Pero bueno, pues nada, pasando un poco el tiempo. Y bueno, apareció en un sumatorio, hice unos cuantos, los 100 primeros me parece. Y coño, ningún múltiplo de 3. Ni 3 ni 6 ni 9. Qué raro, ¿no? Y lo miras un poco más y no. Y seguro que para eso, porque yo estoy convencido de que es una ley, seguro que para eso se podría o se debería poder elaborar una demostración matemática de un nivel académico complejo, etcétera, y presentarlo en un paper y tal y cual. Mira, esto es un poco como el teorema este de Fermat que se resolvió hace poco, que lo escribió en ese momento y dijo, esto es así y puedo demostrar y puedo demostrar que es así. Pero como era un tío inteligente, ya se ahorró la demostración. Porque para lo que sabes seguro, ya no necesitas ni demostrarlo, ¿no? Entonces, la cosa va un poco por ahí. ¿Qué implicaciones o qué dice de los primos puede tener? Es muy prematuro. Es muy prematuro, realmente. Lo que, si entendemos que la base del universo, de la creación, de la realidad, es descriptible mediante matemáticas, pues hombre, es probable que tenga su papel y que pueda ser relevante. Innovar, descubrir algo en un campo como los primos, en matemática, que es casi, ¿no? Es ciencia base esta que se llama, ¿no? Un poco. Después de siglos, francamente complicado. Y además, algo que es tan básico. O sea, que es súper básico. Quiero decir, lo podría hacer hasta un niño de, no sé, de 8 años, 7. Cabe preguntarse, ¿por qué se ha pasado por alto? Pues porque realmente hay un enfoque muy concreto y muy determinado. Y aunque parezcan palabras muy gruesas, lo vuelvo a repetir. Que no tiene que ver con el. No tiene que ver con el aprendizaje realmente, tiene que ver con, con una cierta funcionalidad laboral y socioeconómica entonces, ¿no? Además, con una serie de prejuicios que se han ido adoptando, la ciencia, al fin y al cabo, se ha convertido en la religión de nuestros días, religión preponderante, en Occidente, ¿no? Por lo menos. Y sobre todo en alguna parte de Occidente donde hay unos grados de ateísmo, agnosticismo, hay, no sé, un cierto desprestigio de las religiones, no sin razón, ¿verdad? Y entonces la ciencia parece que en cierto modo ha ocupado un poco ese lugar, y lo digo en el peor de los términos, porque es que se reproduce con el mismo dogmatismo. La creencia, esto es la verdad y esto y no hay otra cosa. Y eso es el mismo dogmatismo exactamente que unos cuantos siglos atrás podían tener los religiosos. Entonces, uno lo que deduce de eso son dos cosas. Bueno, por lo menos una, que el problema no es la religión. Y la segunda se desprende, el problema tampoco es la gente. El problema son las mentalidades y son los dogmatismos. Y el resultado es que cualquiera que propone cualquier cosa que se sale un poquito de la norma, ahora ya no te llaman hereje. Ahora te llaman,
pues, no sé, o magufo, o... En fin, como si estuvieras haciendo brujería. Es lo mismo. Y te queman metafóricamente en la hoguera del descrédito. Bueno, la verdad es que esa mentalidad es, y siempre ha sido, el principal lastre para el avance. La ciencia de verdad no requiere dogmatismo, lo que requiere es rigor. Rigor, pero con una mentalidad abierta. Con una mentalidad abierta. Porque si uno no conoce y está buscando respuestas a cosas que o no se saben bien, o se están bajo cuestión, o simplemente no se saben, tendrá que ver la variable de posibilidades, ¿no? Pues no, aquí cualquier cosa que parece que se sale un poco del renglón, acaba en la hoguera. Hacemos un cafelito y seguimos con el tema.
Yo, francamente, si he de ser sincero, no creo mucho en la enseñanza como actividad, ¿no? Al menos en la enseñanza como tal. En el siguiente sentido. Si hemos dicho antes que lo fundamental para que pueda haber un aprendizaje es que la persona que tiene que aprender tenga curiosidad y ponga de su parte, evidentemente. Entonces, lo de enseñar en la filosofía de alimentar a la mente con embudo, trague o no trague, ¿no? Se le salga por los lados y rebose y... No, eso no, no puede funcionar muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues lo fundamental será buscar despertar esa curiosidad. Más que introducir el conocimiento a presión. Vamos, es que la educación actual, es que a mí que me perdonen, pero es que es una violación de cerebros. Y si al menos lo que te meten está... Qué fea suena la metáfora. Si al menos la información que te imponen, hombre, pues está bien y está tal, y pues todavía. Pero si además te encuentras con cosas como, no sé, la trigonometría, por ejemplo, que he estado repasando hace ya un tiempo. Es que hay cosas que están mal planteadas, se miren como se miren. En el caso de la trigonometría, un triángulo que tiene tres vértices, que tiene tres lados, que tiene tres ángulos, que suman, por cierto, 180 grados, teniendo en cuenta que las esferas son 360, ¿no? Pues evidentemente tiene tres relaciones. Entonces, cuando te empiezan a meter un nombre distinto cada vez que cambias de orientación en el triángulo, es que ves que algo ahí está mal planteado. Entonces, ¿para qué vas a aprender algo que está mal? Que ocupa sitio. El saber no ocupa lugar. Sí, bueno. Sea el lugar físico. Que también es discutible, ¿eh? También es discutible. No solo ocupa lugar, sino que implica esfuerzo. Y es algo que más vale comedia. O implica esfuerzo bajo ciertas circunstancias. Bajo otras circunstancias aprender, y yo diría que casi cualquier cosa. Bajo otras circunstancias aprender tiene que ser un placer, que es lo que debería, ¿no? O sea, hay un factor de curiosidad innata en todos nosotros. Y si la persona que tiene que enseñar no sabe tirar de ese hilo, es que no hay otro camino. Y aquí me gustaría meter en un paréntesis una reflexión sobre la lectura que vengo haciendo últimamente, ¿no? Para mi foro interno, me refiero. La lectura. Qué sobrevalorada que está la lectura, ¿no? Leer es sinónimo de ser culto, de ser inteligente, hasta de ser sensible incluso, ¿no? El mero hecho de leer. Ah, yo leo mucho. No. ¿Y qué lees? Porque digo yo, no será lo mismo leer una cosa que leer otra, ¿no?
ni tendrá el mismo valor. Y ya no solo el qué, sino más importante aún, el cómo. Vamos a ver. Leer no es pasear la mirada por palabras. Como una locomotora, cuanto más rápido mejor. Y mira, me he leído 300 páginas. Que ahí pueden pasar dos cosas. Que leas 300 páginas, vas pasando las páginas, y cuando llegas al final, lo cierras y dices, vale, no me acuerdo de nada de lo que he leído. Y dices, de puta madre. O puede darse una posibilidad que es ligeramente mejor, que me acuerdo de lo que he leído. Ahora, que lo haya entendido o no, que haya tenido tiempo de reflexionar sobre ello o no, y plantearme si realmente lo que me está diciendo es correcto o no, eso es otra cosa. Entonces, pocas actividades hay más peligrosas que leer sin saber pensar. Porque es que si uno no tiene la capacidad de análisis crítico respecto a lo que lee, es que te pueden colar cualquier mierda. Entonces, leer está muy bien, por supuesto, es un medio de transmisión de información al final, no es otra cosa. Como pueda ser, como puedan ser otros, como el medio oral o el audiovisual, es un método para transmitir información. Vamos a bajarlo un poco de los altares en los que se encuentra. Pero es que además, leer por leer, o sea, lo que habría es que leer menos y pensar más. Y por supuesto, coger lo que se lee. O sea, también parece que cualquier cosa que haya pasado por una imprenta, ya sea palabra de Dios casi. Porque lo ha imprimido un editor, pues vaya. Más importante es saber pensar y tener capacidad de análisis crítico que el hecho de empaparse de información que uno igual no sabe gestionar. Y luego, estando en la que algunos llaman la era de la información, que bien podría ser de la desinformación, la síntesis juega un papel importantísimo. Importantísimo. Y eso para leer y para escribir, ¿no? Lo que pueda decir con tres palabras, pues igual no hay por qué decirlo con cuatro. Pero, pero el hecho de trabajar con resúmenes sobre... Si uno busca la especialización, evidentemente, tiene que ir a parar a eso, información abundante, información completa sobre un área. Pero si realmente lo que quiere es dotarse de una perspectiva general, muchas veces está bien, más que adquirir la información concreta y completa, adquirir una noción. O sea, de esa información, de ese conjunto, sin tener por qué abarcar necesariamente el conjunto, tener la capacidad de extraer unos principios básicos, unas líneas generales que marcan un poco el cauce por el cual cada disciplina se guía al final, ¿no? Hay que ser consciente de que las capacidades son limitadas, que el esfuerzo no es algo necesariamente agradable, ¿verdad?
y en todo caso hay que saber, hay que tener la capacidad para sacar un máximo rendimiento, pues de administrar esas capacidades y esa capacidad de esfuerzo también limitada por naturaleza. Parece mentira que en esta sociedad se busca la rentabilidad en todo, menos en lo que conviene, ¿no? Un poco. Pues no se trata de leer a lo loco, de comerse 600 páginas, yo qué sé, de historia económica porque sí, que te va a dar una perspectiva igual desde de hace medio siglo, cuando realmente puedes ir seleccionando y completando un relato pues con varias voces que vayan confirmando los hechos y que realmente te pone a dar una idea general, tal vez no tan completa, pero hombre, realmente con una inversión de tiempo mucho menor, ¿no? Y de esfuerzo. Sin embargo, lo que parece que está en boga en la educación, y yo hace bastante que no piso una aula, desde luego, pero es un poco lo contrario, ¿no? Es ahí cuatro tochos, tragarte el tocho y es cierto que hay que entrar en la información para sacar las líneas generales muchas veces, pero vaya, yo creo que ahí lo importante es el papel también de la divulgación, ¿no? Que ha habido gente que ya se ha tomado la molestia de acceder a esas obras y de sacar una serie de líneas maestras. Evidentemente esto es para la especialización, pues no vale en los mismos términos, en la misma magnitud, ¿no? Pero no deja de ser un principio interesante y a tener en cuenta, sobre todo si uno tiene vocación de buscarse una perspectiva un poquito más general, que le pueda orientar también a veces dentro de la disciplina propia. Como ejemplo, he mencionado antes al tipo este, a José Manuel Naredo. Yo sé, economista y estadístico, si no recuerdo mal. Pero bueno, evidentemente ves que el hombre tiene unas bases de lo que sería el tema de la ecología, pues bastante sólidas. Para eso hay que saber cómo funcionan un poco unos principios de biología, hay que tener unas nociones básicas. Y cuando se adquieren esos principios generales, es fácil de alguna manera hacerlos conectar y interrelacionarlos. Caso contrario, disciplinas que no se hablan entre ellas, ¿no? Que parece que estén peleadas, pues es como que una mano no sepa lo que hace la otra. Con las consiguientes limitaciones a la hora de abordar problemas, ¿no? Y tal vez algunas cosas pues cuesta más resolverlas o se resuelven en falso o... Porque es que además el problema ya no es que se enseñe bien o mal, sino que muchas veces lo que se enseña de partida está mal planteado, o sea, bien a nivel funcional, pero mal planteado. Y si a ti te enseñan algo de una manera que está mal planteada, te va a funcionar, pero lo estás aprendiendo de la peor manera posible. Y eso te va a impedir, primero, entenderlo muchas veces bien y con profundidad, y entender realmente lo que significa para tener una visión de la realidad correcta y no mal enfocada. Y esto se ve, pero desde la misma base. Por ejemplo, el cálculo del perímetro de la circunferencia.
¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula? Pues le preguntaremos a 3 personas y las 3 personas nos dirán algo distinto. Una dirá, no, el perímetro de la circunferencia es 2πr. Entonces 2πr, coño, y te salen los números. Y otro dirá, no, la circunferencia se calcula πr2. Entonces el cálculo, hostia, πr2, coño, pues también funciona. Y ya vendrá alguien y dirá, no, es que el orden de los factores... espera. Y luego viene uno que es más listo y dice, no, el perímetro de la circunferencia es diámetro por pi. Y sale también. La operación matemática que estás haciendo, sin ser exactamente la misma, porque cambia el orden de los factores, ¿verdad? Y en el último caso cambia una identidad. La operación matemática arroja un resultado idéntico. Idéntico quiere decir intercambiable, o sea, el mismo, ¿bien? Pero el proceso, conceptualmente, visualmente, si uno quiere, no es lo mismo. No es lo mismo coger el diámetro que coger 2 radios. O sea, la magnitud, desde luego, es equivalente, pero el concepto no es el mismo. Para entender eso, primero hay que entender lo que es un círculo. Un círculo, desde que se inventó la rueda. ¿Qué es un círculo? Y uno coge la definición de un libro y dirá que son una serie de puntos que están todos a la misma distancia del punto del centro. Y esa puede ser una descripción de círculo. A mí, personalmente, aunque cumpla, no me parece correcta. Un círculo es una elipse cuyos 2 ejes tienen el mismo valor. De lo cual se deduce que un círculo tiene 2 radios, no solo uno. Tiene 2 ejes en realidad. ¿Qué sucede? Que en este caso son identidades equivalentes, que tienen el mismo valor. Entonces, la persona que, entre comillas, vamos a decir, escribió el libro de texto, y esto viene desde los geómetras griegos, esta gente ya había trabajado sobre esto, había hecho esta reflexión, y llegaron a una serie, se ha llegado con el tiempo a lo largo de la historia, a una serie de simplificaciones. ¿Bien? Pero si a ti te explican directamente la simplificación sin hacer el proceso previo, no sé, es como que te tapen los ojos y apareces en otro lugar. No sabes por dónde has llegado. Entonces realmente no sabes ni dónde cojones estás. Sabes que tienes que hacer eso y te van a salir los números y va a funcionar, pero no sabes qué coño estás haciendo. No te permite construirte un conocimiento de la realidad. Te permite hacer una tarea. ¿Bien? Entonces, ¿qué estás adquiriendo? ¿Funcionalidad o conocimiento? Más bien lo primero. Entonces, claro, uno, bajo esas condiciones, es que no puede tener ni puta idea de lo que es pi. Sí, sabe la cifra. 3, 14, 15, no, sí. La relación entre el diámetro, sí, y el perímetro también. La relación entre el doble radio, sí, también. Lo que te está diciendo realmente pi, y esto lo estudió Ramanujan, que era un matemático indio, un crack, es que en el caso de del círculo, que es la elipse, repito, con los 2 ejes de la misma longitud, la relación entre el perímetro de la circunferencia y los ejes es pi. Y esa relación cambia cuando cambia la elipse en una... En fin. De ahí a 2πr, pues hombre, hay un camino.
Y si por ahorrarnos 5 minutos nos ahorramos ese camino, es que estamos socavando toda la base. Y esto en matemáticas, al menos cuando yo estudiaba, lo sabía. Si tú ponías el resultado de una operación, si en el proceso matemático, ese edificio, perdón, ese ejercicio no puntuaba como correcto. ¿Bien? Porque es que no solo importa el destino, le importa por el camino por el que llegues. Este es más filosófico, ¿no? Pero claro, ya partiendo de la base que la circunferencia tiene radio en vez de tener ejes como las elipses, pues ya estamos jodidos. Y fíjate que hay muchas más elipses posibles, ¿verdad? Teóricamente infinitas. Que círculo solo hay uno. Círculo es la elipse perfecta, ¿no? De alguna manera es, si vamos a buscarle un poco más la función más física, pues si una elipse recibe la misma presión por sus dos ejes, pues claro, termina en eso. Y en el plano tridimensional igual, termina en la esfera, ¿no? Si la presión es... Pero bueno, la presión o el equilibrio de fuerzas o dígase como se quiera. A mí esto de equilibrio de fuerzas me devuelve también a otra noción que no parece que se comprenda siempre bien, al menos igual a nivel de divulgación incluso, ¿no? O incluso a nivel más popular. Y yo creo que es bastante importante. Y tiene que ver con la carga eléctrica. ¿Mm? La persona que te viene a hacer la instalación, pues las instalaciones domésticas que tenemos, de suministro eléctrico, de fluido eléctrico, pues siempre te dicen que hay dos cables, ¿no? Que está la fase y el neutro. Pues la fase tiene carga y el neutro, como es neutro, y esto pasa también en física, no tiene carga, dicen. No tiene carga. Y desde cierto punto de vista es una realidad que uno, claro, pone un tester y coño, si no hay carga, eso es cero, ¿no? Es que no hay carga, es que no hay electricidad. Huelga decir que la electricidad evidentemente tampoco se comprende. Y ya el magnetismo, ni hablamos. Y no digo que yo sí, ¿eh? Ojo, pero bueno. ¿Qué sucede con la carga neutra? Una carga neutra es una carga en equilibrio. La carga puede ser positiva o negativa, eso lo sabemos, ¿no? Bien. Entonces, si uno tiene la misma cantidad de carga negativa que de carga positiva, obtiene una carga en equilibrio, una carga mal llamada neutra, que no quiere decir ausencia de carga, quiere decir equilibrio de carga. No hay diferencia de potencial. Pero eso es muy distinto a que no haya, a que no haya carga, a que no haya potencial. Y entonces, bueno, llega a algunos puntos que si uno no tiene realmente asentados algunos conceptos y bien interpretados, bien figurados, bien visualizados, pues acaba cometiendo errores que le impiden hacer las preguntas correctas. Porque eso es otra cuestión. La ciencia en sí no se trata de encontrar la respuesta adecuada.
las respuestas realmente las tenemos siempre delante de los ojos. Siempre están delante de nuestras narices. Lo que intentamos encontrar entonces son las preguntas correctas para obtener esa respuesta. Al final es un tipo de ingeniería inversa. Pero bueno, yo creo que ya me estoy me estoy yendo por las ramas un poco en detalles particulares, y la idea era hablar un poco de aprendizaje en general. Sobre ese pequeño hallazgo que mencionaba antes, de los sumatorios, de los números primos, he mencionado que era producto de un relato. Y el relato tiene un poco el siguiente origen. A través del aprendizaje, un poco de la observación, del estudio de diversas disciplinas, pues temas de historia, fundamentalmente, temas de conspiraciones, incluso, muchas veces de cuestiones dejadas de lado completamente ya no voy a decir por la ciencia, sino por la cultura preponderante oficial, ¿no? Pues juntando ciertos elementos aparentemente inconexos, uno puede llegar a la conclusión de que hay ciertas verdades a lo largo de la historia que por intereses concretos se han ido dejando de lado. He mencionado ya en alguna charla que la economía no ha presentado avances significativos en el último siglo prácticamente, aparte de lo que sea, pues eso, obtener más rentabilidad, etcétera, pero no equilibrio en los intercambios ni un progreso significativo en la estructura socioeconómica, ¿no? Que es la que favorece a ciertos intereses. No es en el único campo que ha pasado eso. Y también tengo pendiente el tema de la energía. Pero bueno, sí que vale la pena aquí meter, ya que lo hemos mencionado a Tesla y un poco su caso, que fue al fin y al cabo el inventor de la electricidad alterna que hoy en día consumimos todos en nuestros hogares, ¿no? Y viene a encuadrar un poco con el tema actual, porque cierta manera de entender el conocimiento se ha al final impuesto sobre otras posibilidades, ¿no? Hay un enfoque preponderante y todo lo que se salga de ese enfoque, que además, como hayamos visto, es un enfoque puramente funcional y con bases en algunos puntos, si no claramente erróneas, bastante confusas. Y si esto pasa a nivel de algo tan básico como puede ser calcular el perímetro de la circunferencia, pues no queramos pensar
en la cantidad de imprecisiones que se puede haber incurrido hasta llegar al último año de carrera. Y cómo distorsiona solo los enfoques y cómo luego impide llegar a ciertos niveles ya a conclusiones válidas y bueno, si uno no tiene la base correcta, el árbol, si uno no tiene la base recta, el árbol crece torcido, ¿no? Y en el caso de Tesla en concreto, pues, bueno, forma parte un poco de la rumorología oficial, ¿no? El hecho de que puede que algunas cosas se hayan acabado pasando por algo. Sí que está documentada la situación con Edison en su momento, ¿no? Que fue el que salió empresarialmente victorioso de esa suerte de confrontación. Tesla se sabe que murió pues en una situación económica paupérrima y al parecer el apoyo que tuvo en su momento de la banca, recuerdo nombres que todavía están vigentes. Uno de ellos era JP Morgan, si no recuerdo mal. Pues parece que en algún momento dado se perdió el apoyo de esa financiación, el apoyo del capital, que es al fin y al cabo el que decide qué cosas se hacen y qué cosas no, ¿verdad? De una manera u otra. En ese sentido, cabe recordar que hubo un incendio en el laboratorio de Tesla que dio al traste con mucho de su trabajo, me imagino, ¿no? Y aunque pueda parecer una reflexión peregrina, son cosas que vienen de antiguo, ¿no? También se quemó la biblioteca de Alejandría. Pero bueno, todo esto es una pequeña suposición sin demasiada base o sin la base y la prueba empírica que requeriría el método científico, ¿no? También sucede que a medida que uno va aumentando su pequeño acervo de conocimiento, cuando le dotan una perspectiva amplia, puede hacer lo que yo llamaría suposiciones fundadas. Y vuelvo al tema que he comentado del artículo ese, en el que alguien comentaba que cuando estaba en la universidad y tenía toda la información disponible, pues que era muy fácil encontrar la tecla que tenía que tocar. Y luego ya cuando no tienes toda la información disponible y tienes que ir trabajando con información limitada, pues las facultades que se requieren son otras y las cosas se complican un poco. Pero bueno, yo estaba hablando del relato un poco. Tenía que ver con Tesla, con ciertos conocimientos que se han ido marginando a lo largo de la historia, que no es nada nuevo. Y que lo que está por evaluar es más bien la magnitud de la tragedia. Para, parafraseando sin quererlo a Kim Monson, está por evaluar más bien la magnitud que el hecho de que se haya dado o no, lo cual es bastante contrastable, ¿no? Y de ahí viene un poco, de recoger lo que se ha quedado por el camino. Entonces, lo interesante es la apertura de enfoque que supone y de la que proviene. Pero claro, no sé, tal como lo he explicado, uno podría pensar que coño, que es. Y tiene mucho de ello también, ¿eh? Que es una potra, una casualidad, una chanza. Y en parte lo es. Pero desde mi punto de vista, casualidad o no, es el resultado directo de aplicar un cierto relato
construido con el acervo de, de varias disciplinas a la hora de crearte una imagen de la realidad lo más semejante a la realidad misma posible y aplicarla. Entonces, si eso obtiene resultados empíricos, entiendo que habrá que tenerlo en cuenta. No quiere decir, evidentemente, que otras suposiciones que puedan ir de la mano o que tenga yo personalmente. No quiere decir, por supuesto, que les dé confirmación alguna. Pero tal vez pueda ser un buen camino, ¿no? Y realmente tampoco es una cosa solo mía. En realidad lo que se puede ver a través de Internet, al margen de lo que puede ser la ciencia académica, oficial y preponderante, es que se está abriendo paso un conocimiento un poco underground, ¿no? Un poco friki, que en primera instancia aparecería al margen de las disciplinas estrictas científicas, pero que creo que tiene bastante que decir y bastante que aportar, y en varias disciplinas. Realmente que en base a esa interpretación de una forma de operar proveniente de la cábala hebrea se puede aportar una característica hasta la fecha ignota, al menos a nivel público. Luego habría mucha tela que cortar, ¿no? Si realmente el conocimiento público es el mismo que pueden tener algunos grupos privados, etcétera, pero bueno, que desde esa perspectiva se pueda aportar una novedad al conocimiento actual y en algo tan elemental como una parte tan elemental de la matemática como pueden ser los números primos, coño, es para tenerlo en cuenta. Lo que vengo a decir es que hay un sesgo academicista. Y en parte está justificado, porque en relación a lo que comentaba del cálculo, del perímetro, de la circunferencia, vivimos en una sociedad en la cual la máxima es, si funciona, es que está bien. Tiene que estar bien, se está funcionando, ¿no? Y por una parte es cierto, pero por la otra, si tú llegas ahí con un enfoque que no es el correcto, ya sales con un enfoque que no te va a llevar al punto que te tendría que llevar probablemente. Y cuestiones de este tipo se pueden encontrar en todas las disciplinas. Todas las disciplinas.
desde la tabla periódica hasta lo que uno quiera. Y no hay mucho más que decir. Me voy a hacer un cafelito más, a ver si se me ocurre algo que añadir, pero ya pensaría en ir cerrando capítulo hasta el siguiente que tengo pendiente, que sería la energía, para ir cerrando un poco el ciclo. Alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver Tesla con la biblioteca de Alejandría? Pues bien, el relato del vínculo sería aproximadamente el siguiente. Y esto que nadie se lo tome como la verdad punto por punto, sino más bien como una hipótesis de trabajo. Estudiando la economía, el plano socioeconómico, a nivel también político, ¿no? Uno se construye una determinada visión de la historia. Y eso quiere decir, pues, verás personas que forman una serie de grupos sociales, clases al final, con unos intereses, que interactúan entre ellos y ver en qué condiciones y en qué forma. Comprendido un poco eso, no es nada descabellado
plantearse la posibilidad de que el desarrollo de ciertos conocimientos puede no interesar a ciertos grupos, a ciertas personas con capacidad de decisión, al poder al fin y al cabo. Pero la verdad es que decirlo así, explicarlo como es en realidad, suena bastante peregrino. A veces las cosas, para poder explicarlas mejor, para poder explicar a veces la realidad, hace falta recurrir a la ficción. Eso lo saben todos los poetas. Porque todos saben lo que es una hipérbole. Y saben que la manera para describir la realidad, cuando las palabras se quedan cortas, es de alguna manera, exagerarlas, ¿no? Con la descripción de la realidad pasa igual. En cierto sentido. Y a veces la metáfora también es una herramienta útil, como lo puede ser la parábola, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poner marco al relato que estoy intentando transmitir, podría recurrir a un relato, valga la redundancia, de un escritor de ciencia ficción bastante conocido que se llama Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451. También tiene algunos relatillos. He leído un par, así, tampoco tantos. Y uno de ellos creo que se llamaba La máquina de volar. Y cuidado porque aquí viene un spoiler de cabo a rabo en 4 frases. Lo destripo. La cuestión es que en China, en la época de no sé qué dinastía lo sitúa, pues cuenta un poco el relato que al emperador, un inventor, le presenta una máquina, como dice el título del relato, que vuela, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Y esto es bueno, aunque estemos hablando de algo que entre comillas se supone que es ficción, ¿no? Toda la ficción tiene que incorporar algo de realidad, si no, no sería plausible, ¿no? Si no sería surrealismo o una abstracción. La cuestión es que desde el punto de vista pues, psicológico, lo que ve el emperador cuando le presentan ese invento, entiendo que tiene que ver evidentemente un progreso, pero desde su situación particular, lo que ve es un peligro. Desde una posición que él tiene la necesidad de defender, ¿no? De defender sus intereses, en este caso, pues su rango. Bueno, en pocas palabras, la máquina acaba quemada, si no recuerdo mal, y el inventor acaba muerto. ¿Cuánto de realidad o de ficción puede haber en ese relato? Pues es un relato de ficción, evidentemente, pero está describiendo una realidad, o por lo menos una realidad potencial. Tiene un poco que ver con el relato que he mencionado ya varias veces. Y esa es la situación. En cuanto al caso de Tesla, hay mucho rumor y mucho por internet, etcétera, en relación a energía libre, en relación a transmisión de energía sin cables, a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una máxima que dice que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, con la enseñanza pasa lo siguiente. Y es que se enseña lo que enseña aquel que enseña.
y de la manera que está planteado, además, no sea mucho espacio para aprender mucho más de lo que se enseña. De hecho, parece que la propia enseñanza ya contenga, pues no sé cómo decirlo, caminos que dan vueltas muchas veces innecesarias, ¿no? O planteamientos erróneos desde un punto de vista bastante objetivo, que introducen confusión más que claridad, ¿no? Así que supongo que en la vida, pues bueno, hay ciertas cosas que se pueden aprender, pero no se enseñan o no se pueden enseñar, ¿no?